Estimados, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo video de un nuevo tema, una nueva plantilla del programa de MATCAD que viene a ser diseño de vías por corte en base a la norma S60. Para este video vamos a explicar lo que son todos los puntos que involucra el diseño por corte en una sección de viga, en un tramo de viga, este, en base a los lineamientos, los requerimientos que me exige la norma S60, la cual se encuentra vigente acá en Perú. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a tomar el mismo ejemplo que tomamos en el tema de diseño por flexión, es decir, el modelo que se presenta en la pantalla, y obviamente los planos detallados de lo que tenemos de ahí. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta nosotros tenemos que hacer es que para realizar el diseño por corte, tenemos que haber terminado el diseño en flexión de todo el tramo de una viga. Es decir, tenemos que tener el diseño de flexión en la parte superior e inferior del lado izquierdo, lado central y lado derecho, obviamente de un tramo de viga. Como se explicó ya en el diseño por flexión, yo he resaltado por colores los datos que se van a ingresar y los datos que automáticamente va a crear la plantilla. Es decir, de color amarillo los datos de entrada que nosotros vamos a modificar, que son editables, mientras que lo que es de color plomo, color verde, etcétera, van a ser los datos que me bota la plantilla en base a los cálculos que ya están programados. Empecemos. Primero que nada, los datos preliminares, es decir, las propiedades geométricas de la sección. Y para tomar un ejemplo, vamos a ver qué viga puedo tomar. Voy a tomar el tramo que se encuentra acá. Esta es la viga BP1 del eje de piso 1 al 5. Entonces va a ser viga, ahí está, eje D. Voy a tomar yo los primeros ejes. O sea, sería, ¿cómo se llama? Momento, 30 de muro, 60, listo. 30 de muro, ya. Sería la viga eje D del eje 1 al 2. O sea, este tramo de viga que está acá viene a ser este diseño de aquí. Bien, estimados. Vemos que es una viga de 30 por 70. Disculpen, 30 por 70. Entonces voy a modificar la base que va a ser de 30 centímetros o 0.30 metros y 70 centímetros de altura. Número de capas. Eso yo lo expliqué en su inicio. ¿Cuántas capas yo voy a tener en este tramo? Vamos a ver, por ejemplo, el corte 1 y el corte 2. Corte 1, corte 2. Tengo en ambos sentidos una sola capa, como se puede ver en el corte de diseño por viga. Entonces eso es lo que yo voy a respetar y voy a mantener. Lo voy a dejar con número de capas 1. Y automáticamente me va a calcular el recubrimiento inferior de la viga, que son 6 centímetros, y el peralte efectivo 64, porque solamente tengo que restar lo que es 70 centímetros menos 6 centímetros, me da 64. Ahora, longitud, como dice acá, luz de eje de la viga, luz libre y ancho tributario. Esto incluso me lo explica en la imagen de acá. La luz, como su nombre lo dice, viene a ser de eje a eje. Si yo tomo esa medición de acá, luz de eje a eje vendría a ser 650. Voy a tomar, digamos, una calculadora. Lo podría medir, lo podría acotar, mejor dicho, en AutoCAD, o lo puedo medir de frente. 650, ahí que lo estoy multiplicando, disculpen. 650 más 0.25 más 0.15, que debe ser 6.90 metros. ¿Por qué 0.15, 0.25? Porque estoy tomando la mitad de columna de 50, que es 25, y la mitad del muro de 30, que viene a ser 15. Porque justo como lo menciona la imagen, tiene que ir de centro de columna a centro de columna. Me sale 6.90, lo voy a poner yo acá entonces 6.90 metros. Mi luz de eje a eje. Ahora, LN o la luz libre de la viga viene a ser justamente la longitud que debe estar entre las columnas o entre los apoyos. En este caso, los apoyos son una columna de 50 y un muro de 30. Mi luz libre es solamente 650. Obviamente siempre va a ser mucho menor a la luz de eje a eje. Le voy a poner 6.50 metros. El año tributario. ¿Con esto a qué me refiero? Vamos a tomar, por ejemplo, un pantallazo de acá. Con el ancho tributario yo me refiero a que, por ejemplo, acá justo tengo dos tramos de viga. El ancho tributario viene a ser la separación
que viene a ver de una viga a la otra. Acá viéramos una viga en el eje C, si no me equivoco. Ahí está, eje D, eje C. Acá yo tengo eje C. Lo voy a reducir el tamaño demasiado grande. 72, 28. Uy, está bien. Este es el eje C y este es el eje D. Listo. Eje C y eje D. La vía que yo estoy analizando viene a ser justamente esta que está acá. Esta es la viga que yo estoy analizando. Y yo veo que hay otra viga justamente en el lado izquierdo del eje C. Justamente más o menos por acá. Entonces hay una separación de viga a viga, que es aproximadamente 7 metros, como lo dice. 7 metros, más o menos, de este punto del eje C al eje D hay 7 metros. Ahora, nosotros sabemos que las cargas que se pueden dar o que reciben las vigas vienen a ser su peso propio, el peso del aligerado, de la albañilería, de los acabados, etcétera. Básicamente, las cargas que se dan en esta losa, este pedazo de losa que está acá, van a ser recibidas por ambas vigas, la viga del eje C y la viga del eje D. Van a ser recibidas por eso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos viene a ser ¿cómo se llama? ¿Qué porcentaje de, ¿cómo se llama? De carga va a recibir la viga del eje C y la viga del eje D? Para eso está el ancho tributario. El ancho tributario vendría a ser justamente uno de los lados de, ¿cómo se llama? De la losa, o perdón dicho, uno de los lados del área de carga que va a recibir la viga. Si yo tengo un cuadrado de 7 metros en este caso, solamente la mitad de esta losa o la mitad de cargas que se producen en la losa van a afectar a la viga del eje. Nada más. Y mi ancho tributario vendría a ser la distancia, justamente en este caso del centro, a este que está aquí. ¿Entienden? Ese es mi ancho tributario. Si yo tengo 7 metros, vendría a ser la mitad. Que lo voy a poner, incluso lo voy a bajar más el tamaño. Le voy a poner 3.50 metros. Un poco más grande. 14 y 18. Listo. Ahí está. 3.50 metros vendría a ser ese ancho tributario, ya que viene a ser la mitad de eje a eje, que son 7 metros, 350. Las cargas que se van a producir van a ser en todo lo largo de la viga, pero solamente un ancho de 3.50 metros. Eso es lo que va a recibir. Para el caso, digamos, de la vía que está acá arriba, la vía que está acá, mi ancho tributario sería mucho mayor. ¿Por qué sería mucho mayor? Porque yo tengo viga acá y una viga que está en este lado. Creo que no se nota muy bien, pero está en este lado. Entonces, estas dos vías que se encuentran en el eje C y en el eje E van a resistir en conjunto con la viga intermedio, o sea, la del eje C, la viga del intermedio, que es la del eje D, van a recibir todas las cargas que se producen en las losas. ¿Se entiende? Estas dos losas van a ser soportadas por la viga del medio y la losa del lado izquierdo por la viga del eje C y la losa del lado derecho por la viga del eje. Sin embargo, como esta viga ya no se encuentra justamente en un extremo volado, va a recibir cargas en ambos lados. Va a recibir la carga de acá, ahí va, la carga de ahí, y va a recibir la carga de acá. Bien, listo. Voy a poner un poco más acá incluso. Va a recibir tanto carga del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces el ancho tributario ya no va a ser 350, sería 7 metros si este lado mide igual. ¿Se entiende? Entonces las vigas que se encuentran entre dos losas son poco más críticas porque reciben mayor carga. Pero como yo estoy tomando un ejemplo, la del eje D, solo voy a tomar los 350. Y acá le voy a cambiar a 3.50 metros. ¿Se entiende? Listo, estimados.
ya explicado todas estas variables y de qué dependen y cómo introducirlas, nos vamos a la siguiente, que es el sistema estructural. Nosotros sabemos, e incluso la norma, ¿cómo se llama? La E030, que es la norma sísmica vigente en Perú, nos menciona que hay, ¿cómo se llama? Cuatro tipos de sistemas estructurales. Hay, ¿cómo se llama? Sistemas estructurales. Un poco, disculpen. Pórticos, dual y de muros estructurales. Eso en base a la E.030. Eso sí, en base a la E.030. De pórticos, un sistema netamente compuesto por vigas y por columnas. Un sistema dual netamente compuesto vigas, columnas y placas. Y un sistema de muros estructurales donde, digamos, los elementos predominantes van a ser los muros. Ahora, ¿en qué se diferencian o cómo diferenciar un sistema del otro? Eso incluso se explicó en un video ya bastante antiguo de diseño de vigas y el sistema sismo resistente, que viene a ser por la resistencia que tiene cada elemento respecto al efecto del corte. Es decir, nosotros sabemos que los elementos verticales, es decir, las columnas y los muros, son los que van a recibir mayor cantidad de esfuerzo cortante, producto del sismo. Y nosotros sabemos que los muros, al tener una mayor rigidez, van a recibir mayor cortante. Entonces, en un sistema de pórticos, obviamente no va a haber ningún sistema de muro, va a haber un sistema netamente de columnas y las columnas van a soportar todo el corte y se va a considerar como un sistema de pórtico. En un sistema dual, tanto las columnas como las placas van a recibir aproximadamente la misma cantidad del efecto cortante. Hay ciertos porcentajes que ellos explicaron y están en la norma incluso de cómo verificarlo. Y en el sistema estructural de muros es donde las placas de concreto armado netamente van a resistir el mayor porcentaje de la fuerza cortante. Ahorita no me acuerdo el valor, pero si mal no recuerdo es del 80 o el 70%, creo del 80. Pero es donde va a predominar netamente los muros. ¿Se entiende? Eso es lo que existe en el sistema estructural. Pero eso es de base a la E030. ¿Qué me dice la norma del, ¿cómo se llama? De la E060. La E030 es del análisis sismo resistente, mientras que la E060 es de diseño de concreto armado. Sigue siendo igual, de pórticos, pero el tema del dual lo coloque tipo 1, dual tipo 2 y de muros estructurales. Esa es la única diferencia en cuanto a los sistemas estructurales en ambas normas. Lo mismo. Sin embargo, en los duales tipo unidos, lo único que va a variar es el porcentaje que reciben las columnas y las placas. Nada más. Entonces, yo tengo que definir correctamente qué sistema estoy trabajando yo. Si es pórtico, aquí incluso lo menciono, pórtico, dual tipo 1, dual tipo 2 o de muros estructurales. Obviamente, cuando se hace el análisis sismoresistente, esto se tiene que definir desde un principio, no en el diseño, desde mucho antes de realizar el análisis sismoresistente. Y yo puedo asegurar que el sistema que estamos trabajando acá es netamente de muros estructurales. Entonces acá yo voy a colocar. Pero como, ojo, como les estoy mencionando, yo tengo que colocar o yo tengo que verificar ciertamente que esto es un sistema de muros estructurales. ¿Cómo? Por el efecto del corte que reciben los muros en el primer nivel. Y eso incluso en nuestro video de análisis resistente se demuestra y cómo se hace. Hay varias formas. Listo, estimados. Vamos actualizando. Ya tenemos lo que son la primera parte de propiedades geométricas de la sección. Propiedades mecánicas. Netamente los temas de resistencia, rigidez, todo eso lo vamos a ver ahorita. Primero, la resistencia a la compresión del concreto, el F'C. Si no me equivoco, del anterior era 210, ahorita vamos a ver, ahí está. Mi concreto es de 210. Yo lo he creado para realizar mi análisis resistente. Acá lo voy a dejar en 210. El Fy, o el esfuerzo excedente del acero, viene a ser 400. El peso propio del concreto, eso es de, eso es de 2.40 toneladas por metro cúbico. ¿Se entiende? Si fuera un concreto tipo liviano, este peso sería mucho menor. No se preocupe, pero eso ya no será adelante. Ahora, los factores de reducción. En el tema de flexión, mi factor de reducción es 0,90. Y recuerden que nosotros hacemos el diseño por resistencia última. ¿Qué quiere decir?
que nosotros tenemos que comparar una resistencia reducida, obviamente por esos factores de reducción, según el diseño que sea, que sea flexión, corte, compresión, etcétera. Esta resistencia reducida tiene que ser mucho mayor a la solicitación o a los esfuerzos actuantes mayorados o amplificados, amplificados por las combinaciones de carga. Por eso es que tenemos que definir correctamente cuáles son estos factores de reducción. La norma me dice que para flexión uso 0,90 y para corte uso 0,85. Y si nos damos cuenta, este valor es mucho menor, ya que la norma le pone un mayor énfasis y hace que el diseño de corte sea mucho más crítico que el diseño de flexión. Es lo que se busca netamente. ¿Se entiende? Bien, estimados. Ya definido la primera parte, vamos a seguir ahora con los cálculos. Para empezar primero con el diseño por corte, tenemos que ver cómo se llama este efecto que está acá. El efecto del cortante sísmico. Es lo que primero que todo vamos a ver porque recordemos que nosotros, al menos en Perú, vivimos en un país sísmico. Si estamos viviendo en un país sísmico, todos los elementos, columnas, vigas, placas de concreto armado, no sé, vigas chatas, vigas soleras, zapatas, estamos sometidos netamente a los esfuerzos que se pueden dar por un sismo. Independientemente de la magnitud, se tiene que hacer por un sismo severo, es lo que nos hace senador, un sismo de diseño. Entonces, tomar en cuenta estas solicitaciones tiene que ser clave para asegurar un buen diseño y que no haya problemas al momento de con la seguridad de la edificación. ¿Se entiende? Entonces, uno, para poder revisar el efecto del cortante sísmico en base a lo que me dice la norma 060 para diseño por corte de vigas, primero tengo que hacer un metrado, ¿cómo se llama? De cargas manual. El ETABS, sí, automáticamente me va a botar, lo que voy a poner acá, donde está Show, o automáticamente el ETABS me va a botar lo que es, digamos, yo estoy en el, si no me equivoco, eje D, piso 1-2, me voy a poner entonces en el eje D, elevación eje D, 1-2. Solamente las vías que están acá, lo voy a poner acá, Show Select, solamente estas vías yo estoy analizando, voy a poner, digamos, acá, combo envolvente, cortante, pues, apply. Ahí está. Si se dan cuenta, el ETABS automáticamente me va a botar los valores de cortante de las vigas. ¿Se entiende? En base al envolvente de momentos máximos. De momentos y fuerzas de corte máximos. Porque yo acá he introducido, digamos, voy a define los combinations. He introducido todas las combinaciones de carga en base a los casos de cargas que yo he creado en el ETABS. Y en base a todas estas nueve combinaciones, perdón, se crea un envolvente con todos. ¿Entienden? Entonces el ETABS automáticamente de todo el envolvente y todas las combinaciones que yo he creado, me va a botar los valores máximos. Pero yo tengo que sacar los valores de acá, que me bota el programa, y compararlos con el cálculo manual que yo voy a hacer, porque eso me lo exige la norma. Y ahorita vamos a verlo. Primero, para el método de cargas, toma en cuenta el peso propio de la viga. ¿Cómo calculo el peso propio de la viga? Si yo tengo el peso propio del concreto y yo conozco las dimensiones de la viga, puedo calcular fácilmente cuál es este peso. Multiplicar el peso por la base por la altura. Y ya tengo mi carga del peso de la viga por metro lineal. Ahora, el peso de losa. Acá la programación, a ver, si se dan cuenta, es un poco grande. ¿Por qué este tipo es un poco grande? Porque yo estoy considerando, al menos en esta plantilla, si el tipo puede ser losa aligerada o loja maciza, y si fue aligerada en una o en dos direcciones. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el diseño de corte de cualquier viga, esta puede estar soportando losas aligeradas, losas macizas, losas nervadas incluso. Y la carga o el tipo de carga va a variar en base a justamente esto. De losa maciza, ya sea en una en dos direcciones, recordemos que es un espesor de concreto y no va a variar independientemente de la dirección de la celda. Lo que sí va a variar es en vigas, pero en losas aligeradas. ¿Por qué? Porque si es en una dirección, yo voy a tener, ¿cómo se llama? Cierta cantidad de ladrillos por metro lineal. En cambio, si yo tengo en dos direcciones, voy a reducir drásticamente la cantidad de ladrillos y voy a aumentar el peso del concreto. Entonces, ahí está variando por poco lo que es el peso de los elementos. Por eso yo considero tipo de losa
Primero, aligerado o macizo. Vamos a tratar correctamente lo que estamos haciendo. Me pongo acá anticlick. Esto yo le llamo, ahí está, losa aligerada en dos direcciones. Losa aligerada 2D. Entonces, le voy a poner acá tipo de losa, losa aligerada. Le puedo poner macizo también si deseo. Macizo. Ven cómo cambia, pero lo voy a poner ahora ya macizo. Si no, aligerado. ¿Se dan cuenta cómo cambia el peso? Si es macizo, es mucho mayor. Si es aligerado, ay, disculpa, aligerado no. Aligerada o maciza. No con no. Guiarse siempre de lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Listo. Aligerada. Se reduce la carga drásticamente. Ahora, tipo aligerado. Una dirección, dos direcciones o ninguna. Coloco ninguna cuando le coloco losa maciza. Eso es obvio. Pero si le coloco losa aligerada, tengo que definir una en dos direcciones. Y luego me pide el espesor de la losa en cuestión. Si no me equivoco, el espesor era 0.25. Le voy a colocar entonces 0.25. Ahí está. Vamos a hacer un experimento. Vamos a probarlo. Vamos a colocarle acá una dirección. Ojo con tilde, porque si yo le coloco sin tilde, me sale error. Colocar siempre, como les menciono, lo que está acá. Acá es con tilde al lado, y yo le coloco con tilde al lado. Listo. Ahí mi carga por losa para una losa en una dirección de 25 centímetros es 0.350. Si yo coloco dos direcciones, mi carga se reduce. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque les he mencionado que yo estoy aumentando por poco el peso del concreto, pero reduciendo el efecto del ladrillo. Hay todos unos cálculos que están acá. Si desean, lo pueden revisar. El tipo de losa, losa maciza, multiplicar el peso del concreto por el espesor de losa. Luego, si es losa aligerada y una dirección, estos pesos se encuentran en la norma, en la E020. Dependiendo del espesor, la norma me especifica qué tipo de carga debo utilizar. En cambio, si fuera losa aligerada en dos direcciones, ya tengo que usar un metrado un poco más complicado. Listo. Bueno, aquí ya he definido correctamente, ya tengo mis dos cargas, mi carga de losa y mi carga de viga. Ahora, si se dan cuenta, la carga de viga es por metro lineal, mientras que la carga de losa es por metro cuadrado. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo corregirlo y ajustarlo a metro lineal. Porque lo que yo quiero es justamente una carga distribuida. Y si yo quiero una carga distribuida, este tiene que ser por metro lineal. Les voy adelantando que solamente basta multiplicar esto por el ancho tributario para tener una carga por metro lineal. Porque como les he comentado, la carga se encuentra distribuida en toda esta área por metro cuadrado. Si yo lo multiplico por 350, automáticamente le estoy reduciendo a esta longitud de la viga nada más. Y eso sería todo. Bien. Peso de viquería, esto sí es lo colocarlo. Yo le coloco 150, peso acabado 0.100. Y sobrecarga de uso o techo, esto también se encuentra en la norma, la E020. Acá deja un momento cuánto le he colocado, lo voy a poner load patterns, no, disculpe, okay. Ah, no, disculpe, acá lo hace. Ahí está. Acabados, era 0.500. Acá incluso peso de viquería fija le pongo 0.21. Voy a poner entonces, perdón, 0.210. Peso de viquería. Peso de acabados, acá le considero 0.1. Y sobrecarga, acá le estoy considerando el programa 0.50. Voy a considerar entonces 0.50. Listo. Ya tengo mis cargas. Ahora, mi resumen de cargas en base a todo este efecto que se encuentra acá. Tengo lo que es carga muerta por metro lineal, carga IA por metro lineal y carga última amplificada por metro lineal. Ahora, carga muerta viene a ser la suma del peso de la viga, este que está acá, más el peso de la losa, el peso de viquería y de uso, por el ancho tributario, justo como les había mencionado. ¿Se dan cuenta? A ver si tengo tonelada por metro. Si fuera la carga de viga, vendría a ser la carga de uso, la que está acá, por el ancho tributario, y tengo mi carga por metro lineal. Mientras que la carga última viene a ser la suma de las dos cargas amplificada por un factor de amplificación, para la redundancia, que viene a ser de 1.25. Bien, estimados. Ya tenemos las cargas, justamente este valor, el que está acá último, es el que me importa. Y eso lo voy a aplicar en mi efecto de cortante sísmico. Y ahorita vamos a ver. Ya, para seguir avanzando con la explicación,
Vamos a ver en qué consiste esto. Primero, a ver, esto si no me equivoco es el capítulo 21.4.4 de la norma. Un momento. 21, ahí está, creo que este es 21, 168. Vamos a ver acá, 168. Ahí está, esto justo que se encuentra acá. Esto que está acá. Requisitos para vías y columnas de los edificios con sistema resistente de muros. Acá se dan cuenta, muros, dual tipo 1. Y el capítulo 21.5, acá incluso dice, dual tipo 2, dual tipo 2 soporte. ¿Se entiende? El efecto es diferente cuando se tiene el tipo de sistema. Y lo vamos a ver ahí. Ya está. Ahí está. Efecto del cortante sísmico según norma. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, como se puede ver en la imagen, que yo tengo una carga distribuida, un W último, que es 1.25 carga muerta más carga viva. Este W último ya lo hemos calculado. 1.25, ay, disculpe. Ya está. 1.25 carga muerta más carga viva. Ya lo hemos calculado. Este valor lo tenemos. Es una carga distribuida que recibe la viga. Ahora, ¿qué más me dice la norma? Que digamos, a ver, esta imagen es la que tengo acá. Voy a tomar en pantalla eso a esto. Voy a tomar acá. Voy a cortar esto un poco. Ya está. Y ya tengo esto. Listo, acá lo tengo. Acá está. Este es el caso 1 que va al sismo de izquierda a derecha. Porque nosotros recordemos que cuando yo tengo una edificación y se va a producir un sismo, el sismo se representa como una fuerza lateral que puede ir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué me obliga la norma? A que yo tengo que tomar en cuenta ambos efectos justamente en los elementos, tanto en columnas, tanto en vigas, tanto en placas, en todo. Y ahorita, como estamos tocando el tema de las vigas, vamos a explicar lo que es el tema de las vigas. Ya, listo. Cortante sísmico segundo, sismo de izquierda a derecha. Acá estamos considerando que el sismo va de izquierda a derecha, va de acá para acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es justamente lo que me dice la norma? Ay, creo que no copié este valor de acá. Acá, acá. Voy a tomar esto. Mejor voy a tomar todo esto de una vez. Ya está. Por esto, listo. Que el sismo va de izquierda a derecha, justamente el sismo está actuando en el mismo eje, ¿cómo se llama?, de la viga. Lo que va a hacer es que se produzcan momentos justamente en el lado izquierdo y en el lado derecho. Va a hacer que el efecto de esta viga se esté deformando y justo con la deformación que se produce, se van a producir momentos. Ahora, como se puede ver, en el lado izquierdo se va a producir un momento en ese sentido, sentido horario, mientras que en el lado derecho también, sentido horario. Se van a producir ese tipo de fuerzas que se están aplicando acá. Y ese tipo de fuerzas que se producen por una deformación lateral o por un empuje lateral de la fuerza sísmica, se tienen que tomar en cuenta en el diseño, porque digamos que el análisis que estamos planteando inicialmente solo es por gravedad, carga muerta, carga viva, nada. Pero el sismo, al producir una fuerza lateral, va a generar que se produzcan esfuerzos en los ambos extremos y eso hay que tomarlo en cuenta. Y esos esfuerzos van a ser justamente producidos por el acero que yo estoy colocando en dicha sección. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nos damos cuenta de algo, ¿cómo se llama? El lado izquierdo, este lado que está acá. Lo voy a borrar porque si no, no se vería. Si el sismo o que el sismo de izquierda a derecha produce un momento horario, ¿cuál va a ser la parte traccionada y cuál va a ser la parte comprimida? Según la dirección del momento, la parte traccionada va a ser justamente la parte inferior, mientras que la parte comprimida va a ser la parte superior. Y al ser la parte inferior, la traccionada, van a hacer que se me generen esfuerzos producto de la tracción en dicha sección. ¿Y qué de la sección, qué es lo que resiste la fuerza de tracción? Es justamente el acero. Del mismo modo, del otro lado, por la dirección del momento van a hacer que se produzcan tracciones en la parte superior y compresiones en la parte inferior.
El concreto se va a encargar de soportar la fuerza con presión de la parte de abajo, pero la parte de tracción, recordemos que el concreto no tiene muy buen comportamiento ante esa solicitación. Entonces, ¿cómo se llama? El acero va a ser encargado de soportar dicha tracción y se van a producir momentos justamente por ese efecto que se está dando. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que tomar en cuenta el acero, digamos, de sismo de izquierda a derecha, el acero en la parte inferior, en el lado izquierdo, y el acero en la parte superior, del lado derecho. Por eso es ASI y izquierdo, ASD de derecho. Y ver cómo es que afecta ese momento producido por la tracción a mi efecto de la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, digamos, no sé qué esta cosa. Yo tengo, digamos, una viga acá. No, lo voy a poner color negro. Una viga acá. Que justamente se podría producir, digamos, un tipo de fuerza así. Tipo de fuerza acá, no sé, ahí está, ya está. Yo tengo este tipo de comportamiento, obviamente del corte, en una viga cuando solamente se somete a fuerzas de gravedad, a cargas de gravedad, carga magnética, arriba y carga última. Sin embargo, cuando se produce el efecto sísmico, se dan cuenta justo esa distribución de la carga. Se va a aumentar a la carga que yo tengo acá, arribita, se la va a aumentar bastante lo que es ¿cómo se llama? Las fuerzas distribuidas. Esta fuerza distribuida es producto del sismo que se está dando por los momentos, por los portantes que están actuando. Se va a dar una carga distribuida mucho mayor. Entonces, que era ¿cómo se lo va a resaltar? A ver, lo va a resaltar con color azul. Que era el cortante, digamos, estático de mi sección, se va a amplificar justamente en la parte del problema, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Ajá, ahí, listo. Entonces, yo voy a tener un efecto del sismo, tanto en la izquierda como en la derecha, y se produce un corte mucho mayor, y a eso me refiero con el efecto del cortante sísmico. El color celeste me representa las cargas estáticas, la carga muerta, la carga viva, mientras que el color rojo me ejemplifica lo que es la amplificación de las fuerzas cortantes por el efecto del sismo, producto de los momentos y cortes, como se ve en la imagen, que se producen en dicho movimiento lateral. ¿Se entiende? Y ese efecto rojo yo lo tengo que considerar en mi diseño. Ahí está, incluso Norma me dice cómo calcularlo, cómo calcular ese cortante U en base a un valor de MPRI, MPR, MW. Eso lo vamos a hacer justo en la cantidad ahorita. Pero ya, si se ha entendido, muy bien. Ahora empecemos a cambiarlo, a modificar los valores. Extremo izquierdo a ser inferior. Acá está, ASI y NF. Extremo derecho, ¿cómo se llama? A cero superior. Ahora, ¿qué me pide primero? El diámetro. Me voy, para eso, como les digo, tengo que tener yo el diseño, la flexión de la sección. Está considerando eje de, ahí está, está considerando esta viga de acá. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo yo tengo 3 ceros de 3 cuartos en la parte superior y 3 ceros de 3 cuartos en la parte inferior. Eso yo tengo según mi diseño flexión. Entonces, inferior, 3 cuartos, 3 cuartos. Número de varillas inferior, aquí dice 3 de 3 cuartos. Le coloco 3 de 3 cuartos. Listo. Obviamente, si se recuerda el diseño de flexión, se tiene que verificar el desplazamiento, todo, pero no. Si se ha hecho un buen diseño de flexión, ya no tengo que corroborar nada. De frente me voy al efecto sismo, sin perder tiempo. Número de capas. A ver, ese es el corte 1-1. Me voy al corte 1-1. 3 de 3 cuartos, 3 de 3 cuartos, una capa. Lo voy a colocar una capa. Listo, estimados. Ya tengo el extremo izquierdo. Antes de explicar cómo se ven estos datos, me voy a la parte derecha. Me dice derecho a cero superior. Derecho a cero superior. Ah, acá nos damos cuenta de algo. Podemos leerlo acá, que en el extremo yo tengo dos barritas de cero.
3 de 3 cuartos y 2 de 3 cuartos. En teoría, tengo 5 de 3 cuartos. 3 cuartos, 5. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me está diciendo el diseño que yo tengo. Si no lo puedo leer bien de acá, me voy al corte 2, que es obviamente el corte es cada uno tiene que hacer. Ahí está. 5 de 3 cuartos en la parte superior y 3 de 3 cuartos en la parte inferior. Una capa. Ahí lo coloco. 3 cuartos, 5, una capa. Bien, estimados. Yo tengo eso. Ahora, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué estoy haciendo yo todo esto? Porque aquí tengo unos valores, si se dan cuenta, de MPRI y MPRD. MPRI, acá lo tengo incluso. MPRI y MPRD, tanto inferior como superior. Estos valores dependen netamente del momento resistente de la sección, del momento nominal. ¿Se dan cuenta? El momento nominal. ¿Y el momento nominal cómo yo lo hallo? ¿El momento nominal de qué depende? Ese momento depende del acero de la sección que yo estoy colocando. En base a un acero que yo estoy proponiendo, según los cálculos de flexión, me va a dar un momento resistente, un momento nominal. Entonces, por eso necesito yo saber qué acero estoy colocando, cuánto de acero. Solamente coloco en base a lo que tengo diseño de manera fácil. Y ya tengo mi sección. Tengo 8.551 centímetros cuadrados, que son 3 de 3 cuartos, y 14.51, que son 5 de 3 cuartos. El de inferior de superior es el peralte efectivo. Como todos son de una capa, se mantienen los mismos. Ahí está. Bueno, ahora, tengo que hallar yo un valor de A. ¿Recuerdan que era A? A era, si no me equivoco, el ancho o la dimensión del bloque de compresiones en base a la hipótesis de Witt, que va a depender netamente del valor del área del acero y, ¿cómo se llama? De la base, de todo eso valor que está acá. Y acá está justo el momento nominal que yo estoy calculando. El área del acero por FY por D menos A medios. Por eso es que yo lo necesito. 21.78 toneladas por metro y 34.962 toneladas por metro. Eso es justamente lo que yo tengo acá. Lo hallo en base a las áreas de acero que tengo. Ahora, ¿qué es el valor de MPR o MPR sub? O MPR inferior, MPR de superior. Eso me dice la norma y solo es interpretación. La norma me dice que yo tengo que amplificar estos valores de momento nominal en base al sistema estructural que yo estoy analizando. Para un sistema de pórticos y dual tipo 2, tengo que utilizar un valor de 1.25. Y ahorita lo vamos a ver. Van a ver que yo no me lo estoy inventando. Eso, como les menciono, es el capítulo 21.5. Voy a acá, voy a duplicar, voy a poner acá 173, no, 171. Acá está. ¿Se dan cuenta? Ahí está. MPRI 1.25 MN. ¿Se dan cuenta? El valor nominal. Amplificarlo. Igual acá. MPRI nominal. Amplificarlo. ¿Se dan cuenta? Es lo que quiero que se den cuenta, estimados. ¿Entienden? Es lo que quiero justamente que se den cuenta. ¿Ya, estimados? Eso es justamente lo que yo quiero que se den cuenta. 1.25. Ahora, si nos vamos a la parte, esto solamente para estructuras, muro estructural y todo el tipo 1. Es MN nominal. O sea, no tengo que amplificarlo con ningún factor. Y eso lo vemos acá. Para pórticos, 1.25 M nominal. Para dual tipo 1, valor solo, no amplificado. Dual tipo 2, 1.25. Y muros estructurales, automáticamente sin ningún valor. ¿Se entiende? Lo mismo para el otro lado. Esa es la única diferencia entre MPR y MN. Por eso es que salen los mismos valores. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque no es necesario que yo lo amplifique en base a mi sistema estructural. Ahora, ¿qué pasaría si yo le coloco acá, por ejemplo, solamente para probar, voy a borrar muros estructurales y voy a colocarle pórticos, nada más. Pórticos, ahí está, pórticos. Se dan cuenta, 21.78, pero lo he amplificado a 27.225. Y MN lo he amplificado a 43. Ahora, ¿por qué para
digamos, un sistema de pórticos, yo tengo que identificar el momento de diferencia de un sistema de muros. Porque en un sistema de pórticos, al ser solamente columnas y vigas, el efecto del corte, si bien es cierto que lo van a tomar las columnas, por la rigidez de las mismas no van a ser suficiente para absorber mucho corte. Y entonces el efecto de las vigas va a ser un poco mayor, el cortante que van a resistir, y se vuelve un caso mucho más crítico. Por eso que lo amplifico a mucho mayor para que tenga una mejor resistencia. En cambio, en un sistema de muros estructurales, las placas, justamente por sus dimensiones, por su largo, por su alto, poseen bastante rigidez y al poseer bastante rigidez van a absorber o tienden a absorber mayor los efectos que se dan, los efectos de momento, los efectos de corte. Por ende, los demás elementos que son las columnas y las vigas no van a soportar mucho debido a su rigidez. Recordemos que ¿cómo se llama? El efecto de la fuerza lateral sísmica se va a distribuir en cada uno de los elementos en base a su rigidez. Y si comparamos rigidez de las columnas, vigas, a comparación de las placas tienen mucho mayor rigidez. Y justamente por esa diferencia son las que van a absorber las mayores solicitaciones, dejando que las vigas no soporten tanto. Y por eso no es necesario amplificar, según lo que dice la norma. Una vez aclarado eso, acá le voy a cambiar solamente a muros estructurales. Listo, dejamos ahí y voy a seguir bajando. Ahora, por último, yo tengo lo que es el cortante en la derecha, que viene a ser la suma del MPR entre longitud nominal, W por Ln sobre 2. Tengo un cortante a la derecha de 32.674 toneladas. Ya tengo uno. Ahora, esto es un cortante, el caso 1 de izquierda a derecha. Ahora, de derecha a izquierda va a suceder lo mismo, solamente que la distribución de las cargas van a ser de diferente lado. Ahora, ¿yo por qué tomo en cuenta eso? Porque, como les menciono, yo tengo que ver de ambos casos cuál va a resultar el más crítico y en base al caso más desfavorable, voy a hacer mi diseño. Y lo vamos a ver justamente. Como les menciono, ahora lo que va a actuar es el acero en la parte superior, porque justamente por la dirección del momento, que ya no es horario, es antihorario, la tracción se da en la parte superior. Y en el otro lado, la tracción se va a dar en la parte inferior, por el efecto o el sentido del momento que viene a ser antihorario. Listo, estimados. Ahora sí, vamos a completar. Extremo izquierdo hacia lo superior. Extremo izquierdo, antes tomé el de abajo, ahora tomé el de arriba. 3 y 3 cuartos. Se va a colocar 3 cuartos, 3 y una capa, como ya hemos visto. Ahora, derecho hacia el inferior. Derecho hacia el inferior. El de arriba eran 5 de 3 cuartos, mientras que el de abajo solo son 3 de 3 cuartos. Se mantiene. 3 cuartos, 3, una capa. Tengo mis áreas, tengo mis penaltis efectivos. Obviamente, como son los mismos, van a salir igualitos. Y, como les menciono, no se tiene que amplificar el momento el MPR. ¿Por qué? Porque es un sistema de modos. Listo. Tengo mi cortante último a la izquierda, 30.646, y de la derecha, 32.674. Pasamos al siguiente, que es el cortante máximo de diseño. Ahí está. BU en la derecha, si es mi izquierda derecha, 32.674. Y a la izquierda, ¿cómo se llama? 30.646. Ahora, resultados según programa. Yo les había mencionado que yo tengo que hacer un cálculo manual del efecto sísmico, pero también siempre es bueno comparar con las cargas que me está botando justamente el CAPS. ¿Se dan cuenta? Yo voy a introducir las cargas que tengo acá y compararla con los valores manuales. Y voy a utilizar el que sea mayor, ya sea resultados según los artículos de la norma o el resultado según el programa, en este caso el CAPS. Así que vamos a colocar BUD, que es el lado derecho, o BUI, que es el lado izquierdo. Vamos a ver cuál piso es el más crítico. 1442, 1467, 1487, 89. Parece que este es el más crítico. Y acá es 1393, 1397. Vamos a colocar este porque va a tener un piso intermedio. Ahora, recordemos que el cortante yo tengo que sacarlo a una distancia de, que es 0.64. Entonces yo tengo un valor de 13.4125, 13.413 en el lado izquierdo. 13.413 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, lo mismo. 7 metros menos 0.64,
7 menos 7. Disculpe. Menos 0.64. Ay, no, disculpe. 7 menos 0.64. 6.36. Recordemos que el efecto se tiene que tomar siempre a una distancia del lado de la columna. En este caso es 14.018. Eso lo voy a colocar. 14.018. Listo. Y a simple vista vemos que los resultados unitarios son mucho menores a diferencia de los votados por el programa. Y ahora sí los resultados finales. Fuerza cortante último en el lado derecho 32. Voy a comparar los dos y ya meto el mayor, es 32. En el lado izquierdo es 30 porque es mayor a 13, recontra mayor. Y el último va a ser el más crítico de los dos. De ambos casos que estoy analizando, el más crítico es de izquierda, el caso 1 que es izquierda-derecha, que es 32.674. Y en base a este valor de 32.674, yo voy a realizar mi diseño por corte. Voy a tratar mi desplazamiento en los estribos, etc. Bien, estimados, espero que se haya entendido para seguir continuando con la explicación. Ahora, ahora sí ya pasamos a la parte netamente del diseño. Vamos a continuar con lo que es el cortante resistente en las vigas, el punto 4. La ecuación base para el diseño por corte, al menos en vigas o en general, es justamente que el aporte del concreto, que es B sub C, más el aporte del acero, que es B sub S, reducido por un factor de reducción, la redundancia, tiene que ser mayor a la carga última o al cortante último, que en este caso es 32.674. ¿Se dan cuenta? Tanto el concreto como el acero aportan una resistencia al corte, y eso es lo que yo voy a analizar acá. Ahora, según el artículo 11.311, el aporte del concreto viene a ser 0.53 raíz de F'C por B por B, que viene a ser 14.746, que es el cortante resistente del concreto. Ahora, como yo les menciono, el cortante del concreto más el cortante del acero se tiene que dar. Si por A o B la sección es lo suficientemente independiente como para que el concreto sea suficiente para soportar el efecto del sismo, el efecto del corte último, no sería necesario colocar estribos y solamente trabajaremos con los requerimientos mínimos. Sin embargo, en este caso no ocurre lo mismo. Se dan cuenta que es 14.746. Mi cortante último es 32, mucho mayor. Entonces, sí o sí, voy a requerir colocar estribos para que estos aporten una resistencia al acero. Como les mencionaba, si por ejemplo esto fuera 40, 40 y algo, es mucho mayor el cortante último. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente yo no necesito estribos. Pero eso no es del todo cierto, porque por proceso constructivo, para asegurar una buena ductilidad, el elemento de la viga, los aceros longitudinales, tienen que encontrarse debidamente confinados para desarrollar su ductilidad. Y por eso es que si por A o B no lo requiero por resistencia, voy a requerir estribos según los lineamientos mínimos que nos especifica la norma. Vemos que si requiero uso de estribos, entonces vamos a calcular ese cortante resistente. Para calcular el efecto del corte resistente, solamente me basta con despejar esta ecuación. ¿Se acuerdan? Nada más. Si yo despejo la ecuación, voy a tener que BU entre el efecto del factor reduction menos el aporte del concreto, me va a dar este valor de B sub S, que es 23.693. Nada más. Ahora, el artículo 11.579 me especifica un valor de BS máximo, que es 2.10 por raíz de F' por B por B. Ahora, ¿por qué me especifica un valor de corte máximo? Porque si yo requeriría valores exagerados de BS, recordemos que el BS depende, uno, del aporte del concreto y dos, del cortante último. Si este cortante último fuera demasiado alto, ¿qué quiere decir? Que yo voy a requerir exageradamente valores de estribo o separaciones de estribo muy, pero muy cortas, muy pegados entre sí. Y si el estribo se encuentra demasiado pegado entre sí, es decir, que requiero mucha área de acero de corte, no se va a desarrollar la ductilidad adecuadamente y se puede producir un tipo de falla frágil. Y con eso, ¿cómo se controla? Por medio del BS máximo especificado en la norma, el cortante resistente máximo, según este artículo mencionado. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre es bueno verificarlo, y tiene que verificarse, que viene a ser 210. Si el cortante, que en este caso es 23, resultara mayor al BS máximo,
no me cumple esta verificación y se va a dar un tipo de falla frágil. En cambio, si es todo lo contrario, como es en nuestro caso, es mucho menor, se va a dar un tipo de falla frágil, dúctil, perdón, lo cual es lo que yo estoy buscando. Les explicó la diferencia entre dúctil y frágil en la plantilla de diseño de flexión. Bien, estimados. Ya una vez definido la resistencia al corte del acero, vamos a continuar con la separación de estribos por confinamiento. Recordemos que para el diseño de vigas, y justo como se ve en la imagen, yo tengo que separar mi sección de la viga en tres partes. Uno siendo la zona de confinamiento, que es la parte que se encuentra mucho más cercana a las columnas o a los apoyos en los extremos, y la zona central que no requiere mucho justamente porque recordemos, justo como está en la imagen, los mayores valores de corte se van a dar en los extremos. Entonces, si en los extremos se van a dar los mayores valores de corte, yo requiero que esta zona se encuentre adecuadamente confinada, es decir, que tenga estribos más juntos entre sí. Porque si yo tengo estribos más juntos entre sí, voy a tener una mayor área de corte y voy a tener una mayor resistencia al corte. En cambio, si yo tengo estribos más separados entre sí, con mucha mayor separación, voy a reducir mi acero de corte y voy a reducir mi resistencia. Pero justamente por eso es que en los extremos se le da mucha menor separación, porque tengo mayores efectos de corte, según mis gráficos, según mis diagramas de momento, mis diagramas de corte. Mientras que la parte intermedia incluso llega a un punto en el que es nulo, por lo que no requeriría tanto. Y justamente por eso es que hay valores que tengo que calcular. Uno que es el L sub 0, que es la longitud de la zona de confinamiento, el L sub C, que es la longitud de la zona central, y las separaciones, S sub 0, la separación de estribos en la zona de confinamiento, y el S sub C, la separación de estribos en la zona central. Bien, estimados. Una vez que ya hayamos explicado de qué trata y cómo se compone la viga, vamos a proceder con el diseño. Disculpe. Primero, límites para el espaciamiento máximo. El artículo 11.55. En el artículo, ¿cómo se llama? El 11.55 me menciona que yo debo tener un espaciamiento, ¿cómo se llama? Uf, ahí está. Yo debo tener, mis estribos no tienen que tener un espaciamiento máximo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ponerle acá, por ejemplo, no sé, 70 centímetros, 80. Yo tengo que calcular cuál es una separación máxima y no pasarme de ese rango, porque los estribos no pueden estar, ¿cómo se llama?, tan alejados entre sí. ¿Se entiende? Y eso justamente especifica la norma. Ahora, ¿qué me dice la norma? Primero, me especifica calcular un valor de cortante último. ¿Por qué me especifica calcular? Ahí te van a ver por qué. Este valor viene a ser 1.10 raíz de f prima c por d por d. Se calcula y es el límite para el espaciamiento máximo. Y ahorita lo vamos a ver, este corte que se refiere. La norma me dice que el espaciamiento máximo puede ser de entre d medios, el diferente efectivo entre 2, o 600 milímetros, que viene a ser 60 centímetros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ya. Eso es lo que me especifica la norma. D medios o 60 centímetros, o 600 milímetros, que viene a ser 60 centímetros, como se ve. Acá está. D medios es 0.32 y el S2 es 60 centímetros. Ahora, el máximo, valga la redundancia, va a ser el máximo de los dos, va a ser el máximo de los dos. Disculpen, estimados, acá me di cuenta de la programación, acá no era el máximo, era el mínimo, porque recordemos, tenemos 0.32 y 0.60. El caso más crítico para el máximo viene a ser el mínimo, porque ponga que me sale la separación 35 centímetros. 35 centímetros. Si me sale 35, obviamente voy a estar cumpliendo con el segundo, que es 60, pero no voy a estar cumpliendo con el primero. Entonces el más crítico va a resultar ser el primero siempre. Listo, estimados. Ahora, ¿qué me dice la norma? Si el valor del cortante del acero, la resistencia al corte del acero, es menor a este límite que está acá de 1.10 raíz de F más C por D, los valores que yo hallo según norma se mantienen. Sin embargo, si es mucho mayor o igual a este límite, estos valores se reducen a la mitad, o sea, entre 2. Y eso viene a ser un caso mucho más crítico, porque si nos damos cuenta ya no serían 32 centímetros, sino 15 centímetros.
¿Se entiende? 15 centímetros. Entonces yo tengo que cuidar justamente, yo tengo que cuidar que el espaciamiento máximo en la zona de confinamiento no supere este valor. ¿Se entiende? El S sub 0 no puede superar los 32 centímetros. Bien, estimados. Ya explicado eso, vamos al segundo punto, el 5.2, que es el acero de colocar en los estribos. Normalmente se colocan siempre 3 octavos, o no puede pasar 3 octavos, pueden ser 8 milímetros, 4 milímetros, pero lo clásico, lo que siempre se usa, son 3 octavos. Y obviamente es un área de 71 centímetros cuadrados, 0.71 centímetros cuadrados. El área de refuerzo del corte, según la norma, viene a ser 2 veces justamente esta área, que es 1.425 centímetros cuadrados. Ahora comenzamos con la separación de los estribos. Como les menciono, yo tengo que calcular este valor de ese subcero. Porque como les digo, mientras más cerca estén los estribos, mayor resistencia al corte tendré. O sea, el espaciamiento está íntimamente ligado a la resistencia al corte, al B sub S. Empecemos. Ese subcero inicial, una separación de estribos inicial. ¿Cómo se calcula? La norma me dice que, ¿cómo se llama? La norma me dice esto, netamente igualito me dice, pero, ya. Esto me dice la norma, que el cortante resistente es igual al área del corte, por F y E por D, entre la separación de estribos. ¿Se dan cuenta? Y como es una relación inversamente proporcional, mientras mayor sea la separación, menor va a ser el esfuerzo del corte. Por otro lado, mientras menor sea la separación, mayor va a ser la resistencia del corte. Eso es lo que me dice el norma. Entonces, de esa ecuación, yo puedo despejar mi valor de ese subcero. Porque todos estos valores yo los conozco y acá lo he calculado. Según lo que calculo inicialmente, yo puedo tener una separación para mi esfuerzo de corte o para, ¿cómo se llama?, soportar el esfuerzo último del corte, según los cálculos, de 16.20 centímetros o 0.162 metros. ¿Se entiende? Ahora, la longitud de la zona de confinamiento, L sub 0, va a ser igual a 2 veces la altura. Si tengo una altura de 70, va a ser 1.40 metros. Perfecto, ya tengo todo eso listo. Ahora, ¿qué más me hice? Requerimientos sísmicos de estribos en las vigas. Como ya les he mencionado, si por A o B yo no requeriría una separación, tengo que tomar en cuenta unos valores mínimos que me dice la norma. Esos valores mínimos van a depender del efecto sísmico, básicamente, y por otro lado, van a depender del sistema estructural que yo esté analizando, de cuál esté compuesto mi edificación. ¿Cómo se calculan esos valores? Sencillo. Un espaciamiento según el efecto sísmico viene a ser el parámetro efectivo entre 4. Para todos los sistemas estructurales, sea dual tipo 1, dual tipo 2, muros o puertas. Un segundo espaciamiento, ahí sí ya me está variando lo que es ¿cómo se llama? Ahí ya me está variando en función al tipo de sistema que está aplicado. Por ejemplo, para pórticos, van a ser 8 veces el diámetro de la vara longitudinal que yo estoy analizando. Obviamente yo voy a coger el caso máximo, porque puedo que tenga, digamos, acá lo he colocado. Puede que yo tenga, no sé, 5 octavos, una pulgada, puedes tener diferentes, entonces voy a tomar yo el caso máximo. Para pórticos, igual tipo 2, viene a ser 8 veces este. Mientras que para sistemas estructurales y para muros, igual tipo 1, viene a ser 10 veces. Si nos damos cuenta, el caso más crítico viene a ser 8 veces, porque yo les menciono que mientras menor sea mi separación, y sabemos que 8 veces es menor a 10 veces, mientras menor sea esa separación, mayor va a ser la resistencia al corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para un sistema de pórtico y igual tipo 2, me está exigiendo una resistencia al corte mucho mayor. ¿Se entiende? Ese es el tipo 2, según la norma. El tipo 3 es lo mismo para todos los sistemas. 24 veces el diámetro del estribo, que viene a ser 3 octavos. Y el punto 4, 300 milímetros. Eso me dice la norma. Acá tengo mis valores calculados en todo, 0.160, 0.191. Estos son los valores mínimos que yo debo utilizar. Bien. Y yo tengo un valor de 0.162. ¿Me dan cuenta? Entonces, básicamente el mínimo de los 5 viene a ser lo que es 16 centímetros.
pero se está acostumbrando, siempre se acostumbra a utilizar, ¿cómo se llama? Múltiplos que están redondeados a 5. Entonces yo no voy a colocar, digamos, separación en la zona de confinamiento cada 16. Lo puedo colocar al mínimo, el múltiplo de 5 que se aproxime más, pero el mínimo, que vendría a ser en este caso 15 centímetros, que es justamente como lo calculo. Este cálculo de ese sub 0, que ya es el valor final, justo como acá lo dice, resultados finales, es la separación de la comparación de estos cuatro valores y este valor que está, que son 15 centímetros. Y calculando, ¿cómo se llama? Con ¿cómo se llama esta cosa? Dividiendo L sub 0, 3 sub 0, porque ya tengo esos valores del metro 40, me sale que voy a requerir yo 9 estribos de 15 centímetros en la zona de confinamiento. Eso es lo que yo voy a requerir. Ese es mi resultado final en la zona de confinamiento. Ahora, mi resultado final en la zona central, porque una cosa es la zona de confinamiento, que yo lo he calculado. Ahora, la zona central me pide un valor de S sub C y un valor de L sub C. ¿Cómo calculo ambos? Vamos a verlo acá. S sub C viene a ser el valor del peralte efectivo entre 2. Si yo pongo de medios entre 2, tengo 32 centímetros. Es lo que voy a decir. Pero como les menciono, yo no tengo que redondear un múltiplo de 5 al menor. Si es 32 centímetros, utilizo 30 centímetros. ¿Entienden? Ahora, la longitud, solamente la longitud, ¿cómo se llama? La longitud libre, menos 10 centímetros. ¿De dónde saco 10 centímetros? Yo tengo que colocar siempre un estribo el inicial separado 5 centímetros. De ahí empieza lo que es mi zona de confinamiento, mi separación de la zona de confinamiento, el S sub 0. 5 centímetros, S sub 0, y luego la zona central. Entonces, yo divido, yo resto la longitud, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Longitud libre, menos 10 centímetros, menos 2 veces mi longitud en la zona de confinamiento, yo tengo lo que es la longitud en la zona central, que en este caso es 3,60 metros. Y mi número de estribos lo puedo sacar también, L sub C entre S sub C. Y ahí lo tengo. ¿Se entiende? Así hemos calculado todo lo que, ¿cómo se llama? Todos estos valores. Técnicamente estaría colocando primero un estribo cada 5, luego 9 cada 15 y el resto ya cada 30 centímetros. ¿Se entiende? Ahí yo estaría terminando con mi diseño por corte, hallando todos estos valores que están acá. Bien, estimados. Ahora continuamos ya para acabar con este video. Ahora empecemos con unas verificaciones finales, que ya es para que corroborar justamente que mi diseño por corte sea el adecuado. Empezamos. Primero, verificación del espaciamiento máximo. Recuerden que yo calculé un espaciamiento máximo de 32 centímetros. El espaciamiento en mi zona de confinamiento no debe ser menor a este valor. Perdón, no debe ser mayor a este valor, que son 32 centímetros, y ahí me sale 15. Por obvias razones, sí cumple. Ahí está la programación, sí cumple. Ahí, disculpen, acá le coloqué con la N, acá es con la M. Listo, sí cumple. Y ya está. Ahora, una verificación del refuerzo mínimo. ¿Qué me dice el artículo 11.56? Recuerden que tenemos nosotros un AB mínimo. El AB mínimo que está aquí, 1.425, que va a depender netamente de 3 octavos. Si yo coloco, por ejemplo, no sé, 8 milímetros, esto se reduce. Yo le digo que puedo utilizarse eso también. Pero si yo le coloco 3 octavos, que son 3 octavos de pulgada, es 1.425, que es el común. Ahora, la norma me exige corroborar si ese acero que yo estoy colocando es suficiente. ¿Cómo lo corroboro? De la siguiente manera. Primero tengo que calcular un BU máximo, que viene a ser la mitad del aporte del concreto multiplicado por su factor de reducción. Nada más. Ese es un BU máximo. BU máximo según el artículo 11.561. Ahora, esta verificación yo la puedo hacer o no si comparo el cortante último que yo estoy de mi sección con este cortante máximo por norma, que depende netamente del concreto. Si el cortante último de la sección, la solicitación, es mayor al máximo especificado por norma, requiere un área mínima de refuerzo. O sea, requiero corroborar en otras palabras. Si por A o B resulta menor, no requiero corroborar. ¿Qué me sale a mí?
que sí lo requiero colaborar. ¿Por qué? Porque el bio máximo es 6.27 y mi cortante último, si no me equivoco, a ver acá, si no me equivoco, es de 30 algo. Ahí está, 32. 6, es recontra mayor. Entonces, ¿qué me exige? Requiere un área mínima de refuerzo y requiero corroborar. Ahora, ¿cómo calculo el AB mínimo? Según por norma, me dice, acá obviamente, si por AB fuera menor, viene a ser 0. Ahora, si fuera mayor, tengo que corroborar. ¿Cómo? El máximo entre dos valores. La norma me dice que el AB mínimo puede ser o 0.20 veces la raíz cuadrada de f' por b por s sub 0. El AB mínimo depende netamente del desplazamiento en la zona de confinamiento por el s sub 0 entre f y o 3.50 veces b por s sub 0 por f y. Cualquiera de esos dos valores. Se dan cuenta, pero el máximo obviamente. Ese es el AB, que según los cálculos es 0.375 centímetros cuadrados. Y yo tengo 1.425. ¿Estoy cumpliendo? Estoy netamente cumpliendo. Si estoy netamente cumpliendo, obviamente en mi verificación me sale que sí cumple. Listo. Ya he corroborado lo que tengo que corroborar y me sale que mi diseño por corte es el adecuado. Estoy cumpliendo con todos los lineamientos de la norma hasta el momento. Ahora, por último, ¿se recuerdan esta ecuación? La ecuación que predomina en la resistencia en el diseño por corte, que es el factor de deducción multiplicado por el aporte del concreto más el aporte del acero, tiene que ser mucho mayor al B último. El aporte del concreto ya lo conocemos, 0.53 F'. El BC final, ¿de qué depende? Ahora sí dependen de mi S sub 0. ¿Se dan cuenta? Del S sub 0 que yo estoy hallando último, el que está ya, ¿cómo se llama? Reducido, sí, ¿cómo se llama? Redondeado al múltiplo, ya calculado con todas las solicitaciones sísmicas, con todos los elementos mínimos. Este es el final, obviamente va a ser diferente. Este es el final y es el que la resistencia que realmente está aportando el estribo que yo estoy colocando, porque yo no estoy colocándole, por ejemplo, ahí está, yo no estoy colocando 16.2, yo estoy colocándole 15, y este 15 me da un aporte de resistencia mucho mayor, que es 25.538. El BN, o el B sub N, como le dice acá, es la resistencia nominal al corte, reducida, factor de corte por B sub S más BS final. Esto valor que está acá. Y mi BU es 32.674. Hacemos las comparaciones, esta comparación que está acá, y sí me cumple. O sea que la separación de estribos que yo estoy colocando está cumpliendo con mi resistencia al corte. Listo, estimados. Entonces, en los planos, ¿cómo se llama? Lo que realmente se va a construir es esto. Un acero, un estribo cada 5 centímetros, 9 cada 15 y el resto cada 30. Eso es lo que yo voy a colocar en mis planos. Bien, estimados, la verdad espero que se haya entendido bastante bien. Es un tema bastante interesante y si se entiende, se puede realizar cualquier tipo de diseño. La verdad espero que se haya entendido, estimados. Si tienen alguna consulta, no deben escribiendo por mis redes sociales, no va a haber ningún inconveniente. Y si están aquí en la plantilla, no deben comunicarse conmigo. Bien, estimados, eso sería todo por esta ocasión. Espero les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Muy buenas noches.